Buenas tardes, sean bienvenidos a un nuevo video que tratará sobre las ecuaciones de Bernoulli. Mi grupo de trabajo está conformado por Daniel Espinosa, Jackson Reina, Andrés Valencia, Rances Lozada y Iván Carrera. ¿Qué es las ecuaciones de Bernoulli? La ecuación de Bernoulli se puede considerar como una apropiada declaración del principio de la conservación de energía para el flujo de fluidos. El comportamiento cualitativo es normalmente invocamos con el término efecto de Bernoulli. Es el descenso de la presión del líquido en las regiones donde la velocidad del flujo es mayor. Este descenso de la presión por un estrechamiento de una vía del flujo puede parecer contradictorio, pero tratado cuando se considera la presión como una densidad de energía. ¿Para qué sirve? Este teorema permite explicar fenómenos como el efecto de Bernoulli, de que considera que un fenómeno es el que un fluido en un movimiento dentro de un conducto disminuye su presión cuando aumenta la velocidad al pasar por una zona de sección menor. Las aplicaciones del principio de Bernoulli son variadas, ya que se pueden aplicar tanto en los líquidos como en los gases. Se aplica en chimeneas, pulverizadores, tuberías, como la de la sección variable, la natación, carburadores de automóviles, flujo de un fluido desde un tanque, dispositivos Venturi, aviación y vehículos de alta velocidad. En este video se despejará esta ecuación a partir de la segunda ley de Newton. Para dar explicación a esta ecuación tomaremos como ejemplo una partícula, como se observa en la imagen. Lo que debemos hacer es aislar dicha partícula y realizar el diagrama de cuerpo libre. Aquí se puede observar el diagrama de cuerpo libre de la partícula, en donde se evidencian las fuerzas que actúan sobre ella. Utilizando la segunda ley de Newton, la cual dice que fuerza es igual a masa por aceleración, tenemos que las fuerzas a lo largo del streamline, por eso tiene el sufijo S, son igual al producto de la masa por la aceleración en el streamline. Esta aceleración se puede despejar como se observa en la derecha. La aceleración normal se calcula usando la regla de la diferenciación. Para la parte normal, las fuerzas que actúan son iguales a la masa por la aceleración normal. Resolviendo la parte de las fuerzas a lo largo del streamline, se tiene que la derivada parcial del peso más la derivada de las fuerzas de presión es igual a una porción infinitesimal de la masa por la aceleración a lo largo del streamline. Usando el diagrama de cuerpo libre, se tiene que el peso en el streamline es igual a menos peso específico por la porción infinitesimal del volumen por el seno del ángulo que se forma entre la fuerza de el peso y la partícula. Usando el diagrama de cuerpo libre y las series de Taylor, se puede obtener las fuerzas de presión a lo largo del streamline, que es igual a menos la derivada de la presión con respecto al desplazamiento por una porción infinitesimal del volumen. Reemplazando las variables en la ecuación y eliminando el volumen al ser un factor común, se obtiene la ecuación del movimiento a lo largo del streamline, como se puede observar en pantalla. Realizando el mismo proceso, se obtiene que la ecuación de movimiento normal al streamline es la que se observa. Para el despeje final, se reemplazan las funciones seno y coseno utilizando la trigonometría. Luego se igualan las ecuaciones a cero y eliminando la derivada parcial del desplazamiento a lo largo del streamline por un lado y la derivada parcial de la componente normal al streamline por el otro lado de los denominadores, y usando la regla de integración obtenemos la ecuación de Bernoulli, donde P es la presión estática, ρ g z es la presión hidrostática y por último la componente con velocidad es la presión dinámica. Ecuación de Bernoulli, premisas y variables. Consideremos un movimiento bidimensional de flujo a lo largo de líneas de corriente, como se muestra a continuación. Su diagrama de cuerpo libre, donde la velocidad es igual a la tasa de tiempo de cambio de la posición de la partícula, la straight line, las líneas que son tangentes a los vectores de la velocidad entre todo el campo de flujo.
S, que sería la distancia a lo largo de la línea de corriente, se puede decir R, o R en el radio local de curvatura de la línea de corriente. Cuando una partícula de un fluido se mueve de un lugar a otro, generalmente experimenta una aceleración o una desaceleración. De acuerdo con la segunda ley del movimiento de Newton, la fuerza neta que actúa sobre la partícula de un fluido en consideración debe ser igual a su masa multiplicada por su aceleración. En este caso, consideremos el movimiento de los fluidos no viscosos, es decir, se supone que el fluido tiene viscosidad cero. Si la viscosidad es cero, entonces la conductividad térmica del fluido también es cero y no puede haber transferencia de calor excepto por radiación. Al usar la ecuación de Bernoulli correctamente debemos recordar constantemente los supuestos básicos utilizados en su derivación. Primero, se supone que los efectos viscosos son insignificantes. Segundo, se supone que el flujo es constante y tercero, se supone que el flujo es incomprensible y cuarto, la ecuación es aplicable a lo largo de una línea de corriente. En este caso se considera que el movimiento del fluido no viscoso, es decir, se supone que el fluido tiene viscosidad cero. Si la viscosidad es cero, entonces la conductividad térmica del fluido también es cero y no puede haber transferencia de calor excepto por radiación. Para determinar la aceleración, se debe tener en cuenta que esta depende de la ecuación 1, la cual nos dice que la aceleración es igual a la velocidad multiplicada por dv en función de una distancia. En este caso tenemos dos tipos de aceleración, la aceleración a través del streamline, que se denomina A sub s igual a dv sobre dt. Teniendo en cuenta la ecuación 1, la aceleración s va a ser igual a la velocidad multiplicada por la derivada parcial de la velocidad en relación a la derivada parcial de la posición. Esta es la aceleración a través del streamline. Igualmente podemos decir que la aceleración normal de la partícula a sub n es igual a la velocidad al cuadrado sobre r. Para poder hallar este principio de la aceleración normal, se utiliza la regla de la diferenciación, la cual se emplea para cambios de velocidad a través del streamline. La serie de Taylor es una serie funcional y surge de una ecuación en la cual se puede encontrar una solución aproximada a una función. La serie de Taylor proporciona una buena forma de aproximar el valor de una función en un punto en términos del valor de la función y sus derivadas en otro punto. Por supuesto, para hacer esta aproximación solo se puede tomar unas cuantas expresiones de esta serie, por lo que el resto resulta en un error conocido como el término residual. La serie de Taylor será aplicada en nuestro caso en la expansión del campo de presión. Un cambio de presión en S es igual a la tasa de cambio de presión en relación con la distancia. Esto por un diferencial de S sobre 2.